Examen de química orgánica de segundo de farmacia de fecha 12 de junio de 2014. Vamos a proceder a analizar la pregunta número 7 de este examen. En la pregunta número 7 podemos observar que hay dos apartados y que en el primer apartado y en el segundo se parte de un compuesto, aquí es el ciclohexeno, aquí es el bromobenceno, y se desarrollan una serie de reacciones. Vamos a analizar estas reacciones. Para ello os he hecho aquí una ampliación para poder escribir sobre ella, para que veamos cómo se resuelve el ejercicio. Aquí tengo el problema, las reacciones, para que las podáis controlar. A la molécula de ciclohexeno, la primera reacción que le hacen hacia la izquierda para obtener el compuesto J es una reacción de ozonolisis. Al romper el doble enlace por acción del ozono, primero se liberan compuestos de carbonilo, funciones de carbonilo, aldehidocetona, pero como lo tratan con agua, la oxidación continúa y se obtiene el ácido hexanodioico. Tratado con bromo en medio alcalino, lo que se obtiene es la aloidrina. Entra un bromo y un OH, entran en trans, se obtiene la aloidrina, que tratada con un medio alcalino en caliente se desarrolla la deshidrohalogenación de la aloidrina y que por tanto se nos transforma en la función epóxido. El epóxido es sometido a una hidrólisis alcalina o ácida, en este caso daría absolutamente igual, y la hidrólisis del epóxido os conduciría a la formación del transdiol. El transdiol en el diol nos encontramos dos típicas reacciones. La rotura por acción del ácido periódico, romperíamos el diol y se nos formarían dos agrupamientos de carbonilo. Sería el hexanodial, el compuesto D. Fijaros que el compuesto J, en cambio, era el ácido hexanodioico. Aquí, en cambio, se ha obtenido el hexanodial. Y por tratamiento de medio ácido, esto será la transposición piragolínica. No podemos hacer el mecanismo, pero por transposición piragolínica se nos transformaría en la ciclohexanona. Regresamos a la estructura epoxídica. Hacia abajo lo tratan con un órgano metálico de litio y una posterior hidrólisis, y en consecuencia esto se nos transforma en una función alcohol con un agrupamiento metilo en el carbono adyacente. Tratando en un medio ácido, la molécula de alcohol se deshidrata y se nos transformaría en la molécula de ciclohexeno. Trabajando la molécula de alcohol con el cloruro de tolueno sulfonilo, lograríamos transformar el grupo hidroxilo, base fuerte, mal saliente, lo lograríamos transformar en el tosilato, en el para-metil-benceno sulfonato de 2-metilciclohexilo, un extraordinario saliente. Lo hacen reaccionar con fenilmercaptida de sodio. Esto entiendo que es una SN2, y al desarrollar una SN2 vamos a encontrarnos con que el compuesto se va a transformar en un tioéter o sulfuro. Observar que he reflejado que si aquí teníamos un centro heterogénico de tipo R, aquí se me ha invertido porque he dicho que es una SN2. Por aquí había que hacer otra serie de reacciones, tratar con la N-bromosuccinimida. ¿Qué es la NBS? ¿Para qué se utiliza la N-bromosuccinimida? Para halogenar en alfa con respecto a un doble enlace o un benceno mediante un mecanismo de sustitución vía radicales libres. Por tanto, la molécula de ciclohexeno se transformará en el 3-bromociclohexeno. Esta molécula, con etóxido de sodio en etanol, perderá bromhídrico mediante una E2 antiperiplanar y formará la molécula de ciclohexa-1,3-dieno, la molécula de ciclohexadieno. Han hecho dos reacciones. Primero, introducir un átomo de bromo con bromo 2, luz y temperatura, luego provocar una eliminación de tipo 2 para formar el segundo doble enlace. Lo tratan con la molécula de propenal. ¿Qué es lo que sucede cuando la molécula de ciclohexano 1,3-dieno lo hacen reaccionar ustedes con la molécula de propenal? Pues la cicloadición de Diels-Alder se nos formaría, producto final sería
este que les estoy dibujando, sería este compuesto. Y por aquí, por la izquierda, me hablan de tratar con, por la izquierda, uy, que me estoy saliendo de la pantalla, me hablan de tratar con bromo en tetracloruro de carbono. Es la adición en 1,2 y en 1,4, por tanto se me van a formar una mezcla de dos compuestos. Voy a sugerir que si los dos bromos están en posiciones 1,2 sería este compuesto, mientras que el producto de adición conjugativa, sería este otro compuesto que les estoy definiendo. Bien, entiendo que esto es el primer ejercicio, el primer apartado. Les vuelvo a repetir todas las reacciones que salen en el ejercicio. Se parte de la molécula de ciclohexeno, una ozonolisis oxidante, una formación de bromhidrina, una deshidrohalogenación de la alohidrina para formar el epóxido, una hidrólisis del epóxido para formar el diol, una rotura del diol por acción del periódico y una transposición pinagolínica. Por aquí abajo, tratamiento del epóxido con un órgano metálico y el alcohol obtenido, deshidratarlo, también formar el tosilato para tener un buen saliente y hacer una sustitución nucleofílica. Por aquí teníamos otra reacción con la N-bromosulfinimida y con el tóxido de sodio logramos halogenar en la posición alfa y luego perder el bromhídrico consiguiendo el compuesto K, que es un dieno, tiene que ser un dieno. Ese compuesto diénico me preguntan que lo hagamos reaccionar con el propenal, que será la reacción de cicloadición de Diels-Alder, y tratamiento con bromo, que será la adición 1,2,1,4. Y vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio observen que se parte de la molécula de bromo-benceno. Y el bromo-benceno hacia la izquierda lo tratan con magnesio para formar un órgano metálico y formar una rotura del epóxido para obtener un alcohol. Hacia la derecha, nitrar, y una vez que sea nitrado, reducir. Una vez que se ha reducido, nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, formar la correspondiente sal de diazonio. La sal de diazonio, que es el compuesto D, calentar con cianuro cuproso para introducir el grupo cianuro, calentar con el ácido tetrafluorobórico, reaccionar con una molécula de agua en caliente para obtener fenol. Y aquí el producto que hemos introducido el grupo cianuro por descomposición de la sal de diazonio, lo reducen para obtener una amina, haluro de ácido, formar la amida, reducirla para transformarla en una amina más compleja. Con el haluro de ácido, de nuevo formamos la amida, la reducimos con el hidruro de litio y aluminio, y la amina esta más ramificada, probablemente ya sea ya una amina terciaria, nos encontramos hacia arriba el tratamiento con ioduro de metilo en exceso, óxido de plata en suspensión acuosa y calor, que es la reacción de beta-eliminación de Hofmann de bases de amonio cuaternario. En cambio, hacia abajo, tratamiento con peróxido de hidrógeno en caliente, es formar el N-óxido de amina terciaria y, por tanto, hacerle la reacción de eliminación de Coppi. Aquí tenéis el esquema equivalente, aquí tenéis la parte, el problema para que yo me pueda guiar y vamos a empezar a desarrollarlo. Desde el compuesto inicial, bromobenceno, con magnesio en el seno de teranhidro, lo que hago es transformarlo en el correspondiente órgano metálico de Grignard, órgano metálico de magnesio, bromuro de fenilmagnesio. Y el bromuro de fenilmagnesio, hecho reaccionar con la molécula de epóxido, me voy a encontrar con que se obtiene este compuesto. Bien, la reacción de rotura del epóxido la hago por el lado menos sustituido. En consecuencia, el centro esterogénico que presenta no se invierte. Es una reacción de tipo SN2, pero tú no estás haciendo la reacción en el carbono esterocéntrico, lo estás haciendo en el carbono adyacente. Al tratar la molécula de bromobenceno con mezcla sulfonítrica, obtenemos la molécula de para-bromo-nitrobenceno, o mejor dicho, para-nitro-bromobenceno, que tratada con clorhídrico estaño, que sabemos que es un reductor, lo que conseguimos es la molécula de para-bromoanilina. Tratando con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, el agrupamiento amino sufre el proceso de diazoación, formando la correspondiente sal de diazonio, el cloruro de para-bromobencenodiazonio, que tratado con cianuro de cobre en calor, bueno, pues se va a descomponer, se va a ir del nitrógeno 2, como todos sabemos, y se va a formar la molécula de para-bromobenzonitrilo. Por aquí,
el tratamiento con ácido tetrafluorobórico, con tetrafluoroborato de sodio, nos encontraríamos con que se descompone la sal de diazonio y entra un átomo de flúor. Aparecería el 4-fluorobromobenceno. Esto es la reacción de Schimann. Y luego nos encontramos calentar con la molécula de agua, descompone la sal de diazonio y en su lugar entra un agrupamiento de hidroxilo obteniendo la molécula de parabromofenol. Por aquí me queda una línea un poco extraña, pues no es una reacción que pregunten mucho. Cuando un benceno tiene un halógeno, que es un buen saliente, y un agrupamiento electroatractor, es capaz de desarrollar la reacción de sustitución nucleofílica aromática. Insisto que es una reacción un poco especial, que las reacciones típicas del benceno, las típicas son las sustituciones electrofílicas aromáticas. Para que se logre dar la sustitución nucleofílica, hay que reunir dentro del anillo aromático estas dos condiciones. Que haya un grupo electroatractor que va a sensibilizar el anillo aromático a los nucleófilos y un halógeno para que exista un buen saliente. Por tanto, por reacción de sustitución nucleofílica, y no vamos a contar los mecanismos, obtendríamos la molécula de paranitrofenol. Por aquí, la molécula esta, el parabromobenzonitrilo, lo han reducido. Bien, si lo han reducido, un momentín porque me estoy saliendo de la pantalla, si lo han reducido, el agrupamiento cianuro se reduce, se transforma, y lo voy a pintar de esta manera, lo voy a girar 90 grados, en la molécula de parabromobenzilamina. La reducción del grupo cianuro se transforma en un agrupamiento metilamino. El tratamiento con una molécula de haluro de ácido nos lleva a la formación de la correspondiente amida. Aquí tenemos formada la amida, cuya reducción os llevaría a la formación de una amina secundaria. Tenemos esta amina y hemos introducido esos dos carbonos, por tanto es una molécula de parabromobenzilamina que en el nitrógeno tiene un etilo. Repiten aquí el proceso introduciendo el radical acilo, un radical de 3 carbonos, y reduciendo. Por tanto, al final de todo, a vosotros lo que os tiene que quedar es el radical bencilo, el nitrógeno, el radical etilo que introdujimos en esta primera parte del proceso y el radical de 3 carbonos que lo hemos introducido por una acilación formando la amida y reduciendo. Esta amina terciaria la tratáis con ioduro de metilón exceso, óxido de plata húmedo y calor. Os recuerdo que se formaría, a partir de la amina terciaria, formaríais la sal de amonio cuaternario, y esa sal de amonio cuaternario, os la voy a pintar, tiene el átomo de bromo, tiene aquí un fenilo, aquí CH2, un nitrógeno, aquí CH2, CH2, CH3, CH3 y aquí un metilo, y esto está como amonio cuaternario, que lo hemos transformado en la base de amonio. Me piden que le hagamos un tratamiento por acción del calor, beta eliminación de Hofmann. Recordar que las bases de amonio cuaternario con hidrógenos en beta tenemos esos beta de color rojo y estos beta de color verde. ¿Cuál de ellos escogeríamos? Escogeríamos los hidrógenos primarios, porque en la eliminación de Hofmann se tiende a formar el alqueno menos sustituido. Por el contrario, abajo, a nuestra molécula de amina terciaria la tratan con agua oxigenada. Bien, con agua oxigenada la amina terciaria se transforma en su correspondiente N-óxido. Y los N-óxidos de amina terciaria, por acción del calor, desarrollan la reacción de Cope. En la reacción de Cope volvemos a encontrarnos el dilema de si hacer la reacción con los hidrógenos secundarios o con los hidrógenos primarios. Como os he contado, y como entiendo que os he explicado en otros tutoriales, aunque en la facultad dicen que se forma el alqueno más sustituido, no es así, se forma el alqueno estadístico. Hidrógenos beta, vosotros tenéis en total, tenéis 5. Por tanto, a cada uno de ellos le corresponde estadísticamente un 20%. A formar el propeno será en un 40%, mientras que formar el eteno aparecerá en un 60%.